la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos muy contentos, muy complacidos por llevar estos temas de crianza, de maternidad, de salud, de educación y mucho más. Ojalá que se quede con nosotros hoy. Le prometemos, como siempre, que tendremos un programa muy agradable, muy coloquial, de un lenguaje que nos ayude a entender muchas cosas y además nos ubique en ciertas situaciones que nos son familiares. Agradezco mucho que nos acompañe hoy Maru Vega. ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, Maru, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella ha estudiado Ciencias de la Educación, es licenciada y ha logrado hacer varios talleres en su interés de mamá y también como profesionista que han dado excelentes resultados. Hoy vamos a hablar particularmente de dos, pero de uno en especial, que es el miedo. Su taller se titula Tengo miedo, ¿qué hacemos? Sabemos que los miedos son evolutivos, se van desarrollando de acuerdo a las edades, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con las emociones? Hemos resaltado ya, Maru, en este programa la importancia de que nuestros pequeños aprendan a conocerlas, a identificarlas, ponerles nombre y cómo les ayudamos con esto. Es súper importante, primeramente eso, pero como dices, hay que identificarlas. O sea, todo ser humano tiene la parte emocional, la parte racional. Entonces tenemos que irles, Fabio, facilitando que integren estas dos partes, ¿no? Desde olvidándonos de si la emoción es buena o mala. Es una emoción y está. Si tenemos la capacidad de experimentarla, es porque necesitamos también experimentarla, claro, ¿no? Y mucho más fácil es experimentarla cuando sabemos cómo se llama, ¿no? O sea, si es miedo, si es enojo, si es alegría, si es tristeza, porque a veces también vamos confundiéndolas, ¿no? O tratamos de tapar quizá la tristeza con el enojo, o el enojo con miedo, y ahí es donde pues ya no se disfrutan, porque bueno, aun cuando culturalmente como papás podamos traer la idea de que hay emociones buenas y malas, y habitualmente la tristeza, el enojo, el miedo son malas, podemos disfrutarlas, y eso también creo que es de lo que se trata, ¿no? De ir inculcándole a nuestros peques que se puede disfrutar. O sea, puedo disfrutar hoy, darme el permiso de estar triste y no pasa nada, está bien. Y generalmente nosotros tenemos ya pues como un patrón el decirles no llores, no grites, ¿por qué te pones triste? No te pongas triste, no tienes por qué enojarte. Y esto que tú marcas muy bien, ni son buenas ni son malas, y también hay que vivirlas. Exacto, ni son buenas ni son malas. Hay que estar como papás quizá muy atentos cuando nos salen, ¿no? de nuestra experiencia, de nuestra formación, de nuestros antecedentes, estas frases de no te enojes, es que no se vale que te enojes. No, sí se vale que te enojes, sí se vale, por supuesto. ¿Qué es lo que no se vale? Atorarte en emoción, ¿no? O llevar a cabo acciones o reacciones guiado por esa emoción hacia situaciones o personas que no tienen la culpa, ¿no? O que no están involucrados en esa experiencia, en esa emoción. Entonces, se vale que te enojes, sí, se vale que grites, sí, solo revisa si en este espacio, en este momento puedes hacerlo, ¿no? Si vas a generar un problema mayor o una dificultad en las personas que están a tu alrededor, ahí ya no se vale, porque ya no es nada más que vivas tu emoción, sino ya estás afectando a terceros, ¿no? ¿De qué dependen las emociones? ¿Son a nivel consciente o inconsciente? Pues hay de todo, o sea, digamos que podemos identificar como dos partes. Va a haber emociones que a veces, sobre todo los niños y principalmente en la etapa de los 0 a los 7 años, donde todavía no están constituidos como individuales, sino todavía pues están absorbiendo como esponjitas, ¿no? ¿De quién más? Pues de papá y mamá, ¿no? Que es con quienes más tiempo pasan, o de quienes más información incluso genética tienen, ¿no? Entonces va a haber muchas emociones o manifestaciones de emoción que traigan de manera inconsciente, justo porque están siendo como heredadas, ¿no? O alargadas hacia él, están absorbiendo de papá y mamá. Habrá otras que se pueden hacer conscientes o que son más de ellos a partir de ciertas experiencias que van teniendo en la vida, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué les va a ayudar? Pues justo irles facilitando el que identifiquen si es de ella o si es una emoción que ellos están generando por alguna circunstancia en específico y qué circunstancia es, o si a lo mejor es algo que nosotros como papás les estamos transmitiendo, ¿no? Y entonces ahí pues ya no es tanto el trabajo que hagan ellos. Así es. ¿Cómo podemos acompañar a los niños? Tú comentábamos, a través de nuestro lenguaje es bien importante, ¿no? Que nos acerquemos. El explicarles las cosas detalladamente, el darnos el tiempo para, bueno, decirles con manzanitas lo que son las cosas, ¿no? Porque
a veces dramatizamos, ya lo hablaremos con el miedo, ¿no? Dramatizamos las cosas y entonces pensamos que ellos lo van a dejar pasar, pero a ellos se les queda cada cosa que nosotros marcamos. Ellos se quedan con nuestras aptitudes, se quedan también con nuestros gestos y con cada reacción que tenemos, ellos observan. Sí, te digo, y sobre todo de los 0 a los 7 años son esponjitas y están observando y están creando sus propias ideas, conceptos y juicios. Sí, cada actitud que nosotros tenemos ante la vida, ellos, o sea, cómo tratamos a una persona que nos pide dinero, desde cómo saludamos, ellos observan cada actitud. Exactamente. Entonces, es bien importante en este acompañamiento irles dando los recursos, ¿no? Irles facilitando las opciones para que vayan haciéndolo. A veces me dicen, oye, es que me preguntó, no sé, ¿no? ¿Cómo hacer o qué significa o qué quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces, siempre les digo, regrésale una pregunta. O sea, dile, a ver, ¿tú qué te imaginas al respecto, no? Sobre todo, por ejemplo, mucho ahorita, algunas sobrinas que ya están como entrando en la etapa de preadolescencia y viene este tema de sexualidad. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo le contesto, no? O la muerte, que platicábamos también antes de iniciar el programa. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo manejo? ¿No? Porque creemos que no tienen la capacidad de comprenderlo. Entonces vamos a explicárselos también al interés que ellos tienen, a la curiosidad que ellos tienen y desde las ideas que ellos están creando. Sí, porque a veces contestamos cosas que no nos están preguntando. Exactamente, y damos información de más, que entonces es cuando sí se nos descuadran, ¿no? Y entonces las emociones empiezan ahí como a descontrolarse, porque no es algo que estaban todavía preparados para escuchar. Entonces, oye, ¿por qué se mueren las personas? ¿Tú por qué te imaginas que se mueran, no? Entonces vamos a identificar qué tanto está dimensionando, qué información tiene, porque no nada más reciben información de nosotros, van a la escuela, comparten con otros niños, con los primos, los vecinos, o sea, participan en otros contextos, a veces quizá con los abuelos, con los tíos, con cuidadores primarios que no son de la familia. Entonces ahí no sabemos el manejo de información que están teniendo, ¿sabes? Ni lo que están escuchando, ni de qué manera les está impactando. Entonces tenemos primero que indagar cuál es la construcción que tienen en este momento en relación a ese tema o a esa emoción, y desde ahí vamos partiendo, sin subestimar su capacidad. O sea, no es la edad la que los va a determinar en que puedan o no saber o entender más de una situación. O sea, tenemos que ser muy claros, lo más claro posible, ¿no? ¿Se murió? Sí, sí se murió. O sea, no se fue de viaje, no fue a dar la vuelta, no, ya no está, ¿no? O nos separamos, ¿no? De pronto los papás. Pues si nos separamos, ya no va a vivir aquí. No es que se fue de viaje por el trabajo, no es que al ratito va a regresar. No, o sea, hay que ser muy claros con las circunstancias, con las situaciones, para ayudarles a que sus emociones puedan ser primero más claras y que identifiquen la situación que les está provocando, ¿no? En cuanto a esa emocionalidad. Y te digo, indagar mucho cuál es la construcción, las ideas que tienen y a lo mejor desde dónde les está causando esa inquietud o ese ruido, para desde ahí acomodar nada más como ya la información que traen, ¿sabes? No darles de más. No darles de más, porque eso solemos hacer, y también una práctica muy común es esto, mentirles, ¿no? Mentirles sobre las cosas, y cuando ellos descubren que es otra la realidad, se sienten incluso engañados. Vamos a ir a una pausa, Maru. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros y que nos puedas acompañar y ayudar con este tema, ¿no? Que a muchos nos inquieta, y vamos a trabajar en ello. Una pausa y regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. A medida que evolucionan las capacidades cognitivas, las capacidades sociales, pues pueden crecer estos miedos, y si no acompañamos a nuestros pequeños, ellos pueden formarse pues una idea errónea de lo que es el mundo, ¿no? Estamos con Maru Vega, con mucho gusto de compartir este tema que es el miedo. Ella nos explicará qué es, de dónde proviene y mucho más. Y bueno, Maru, pues es que sabemos que, como decíamos, de acuerdo a las etapas, ellos van
viviendo diferentes miedos. Desde que nacen, el separarse de la mamá, pues lo indica, ¿no? Cuando lloran, notamos que algo les está pasando, que están llorando. Así es. Fíjate que justo, digo, sin especificar en el miedo, pero las emociones van a ser como, o son como ese termostato que nos va a dar referencia de si podemos avanzar o hay que detenernos, ¿no? Y con qué firmeza, ¿no? Antes de pensar en seguridad. El miedo justo es eso, o sea, cuando es un miedo a partir del contexto y estamos adecuadamente conectados o más conscientes de nuestro cuerpo y esas sensaciones que provoca el miedo, podemos tomar decisiones que nos resguarden, ¿no? O que nos ahorren ciertas experiencias no gratas, ¿no? Porque también supone un estado de alerta, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando es un miedo desde el contexto, desde la realidad, desde alguna posibilidad, nos da ese estado de alerta si lo sabemos manejar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Me quiero aventar del paracaídas, ¿no? Me va a dar miedo y ya estoy arriba y tengo mucho miedo. Entonces, puedo de dos, o sea, y lo estoy sintiendo, ¿no? Ese hueco en el estómago, cómo las manos empiezan a sudar frío, que sientes como que se te tuerce y retuerce el estómago, el sudor, ese impulso como de ir hacia adelante o regresarte mejor. Y entonces vas a tener dos opciones, o bueno, te regresas y no lo haces, o con ese impulso que genera esa sensación de alerta y de fuerza que genera el miedo, lo usas para aventarte, ¿no? Y entonces darte cuenta de que tan pues sí, proporcional era el miedo, ¿no? O sea, si realmente valió la pena aventarte y ya viste que no pasó nada, o hubiera sido mejor, ¿no? Ahorrártelo, regresarte, ¿no? ajá. Pero finalmente es como el miedo, justo ese termostato para tomar acción o detenerte. Te digo, cuando está desde el contexto, ¿no? Cuando viene a ser racional, por ejemplo, normalmente genera mucha ansiedad, o es por esa ansiedad de querer resolver lo que va a pasar. Y si no se da como estoy pensando, y si se enferma, y si me hablan y me dicen que no a la mera hora, y si no sucede, eso muchas veces, esos pensamientos sobre algo que todavía no existe, que todavía ni siquiera es posible que se dé, y no también es genera tangible. miedo, y no es tangible. Entonces, ahí, pues bueno, hay que regresar. A ver, ahorita en este momento, ¿qué está sucediendo? Esto está sucediendo, bueno, puedo con esto, o sea, y esto que me genera, ¿no? Pues me genera cierto, más que miedo, como un poquito de duda en que pueda suceder o funcionar o no, pero bueno, ¿cómo lo vas a resolver? Pues haciéndolo, ¿no? Ejecutándolo, poniéndolo en práctica, llevándolo a cabo. Pero sí hay te digo, es un termostato, como todas las emociones, para ver hacia dónde y cómo podemos avanzar. Pero sí hay como estas dos posibilidades. El que creamos, ¿no? Y el que protege, el que creamos, ¿no? Ajá, y el que nos va a ayudar a protegernos, exactamente. Y es que los miedos entre los adultos y los niños son muy distintos. Nosotros pues venimos de otras generaciones en donde, bueno, hicieron nuestros padres su mejor trabajo, pero nos infundieron algunos miedos, ¿no? En algunos casos, en el que te vas a caer o es muy arriesgado esto, te pueden lastimar. Entonces, ¿qué pasa cuando los papás tenemos muchos miedos y los niños pues vienen nuevecitos, ¿no? Como dirían así, de paquete, y nosotros podemos lustrarlos o podemos arrugarlos? Entonces, ahí ¿cómo podemos trabajar en esto, Maru, para que nuestros miedos no sean los de ellos? Pues bueno, el primer paso es hacer conscientes nuestros miedos, ¿no? O sea, ¿qué miedos tengo yo? ¿Qué miedos me han dificultado en el proceso de vida tomar ciertas decisiones o arriesgarme a ciertas circunstancias? ¿Qué miedos ya alcanzo a identificar que son parte de mi racionalización y de que estoy todo el tiempo pensando en el futuro, o muchas veces como atorada en el pasado, en el que pues es que ya lo intenté y no funcionó, o es que cuando lo hizo fulanito pues no, entonces ¿para qué lo hago yo? ¿No? Como y qué miedos han sido, pues sí, por las circunstancias, ¿no? A lo mejor qué situaciones, qué experiencias me han dejado tan marcada que me generan un miedo todavía perdurable, ¿no? A lo mejor en algún momento que fui asaltada, en algún momento que estuve hasta, no sé, en un sismo, por ejemplo, ¿no? O sea, situaciones que pudieran tomarse como
aceptables, pero que a lo mejor no he trabajado o no he dadole un acomodo a mi emoción justamente para que en lugar de que me siga entorpeciendo, no nada más a mí, sino ahora también el proceso de mis peques, lo sirva como un referente, lo use como un referente nada más, ¿no? Entonces, lo primero para poder ayudar a mis peques a trabajar con el miedo es reconocer mis propios miedos y trabajar con mis propios miedos. Es que también ellos, como decíamos, nos observan y de repente nosotros nos encontramos un ratón y nos ponemos como locas y entonces ahí cómo lo manejas, ¿no? Y el pequeño, bueno, pues ya más adelante seguramente le tendrá miedo a estos animales. O por ejemplo las alturas y que te dicen, mami, súbete conmigo a esto y tú, no, me da miedo, ¿no? ¿Y cómo se los manejamos? Decimos la verdad, asumimos nuestro miedo con ellos, ya sabemos, no es bueno engañarles, pero cómo manejamos de una manera que también ellos no les crea un impacto en su desarrollo. En la medida en que nosotros magnificamos o regularizamos nuestra como emoción. decimos, no dramatizamos. Ajá, exacto. O sea, si yo lo hago con drama y me ven en esa alarma del drama, sin que esté la situación exponiéndose, pues obviamente ellos van a, o sea, lo primero que van a observar ellos es mi expresión corporal, ¿no? Antes que escucharme, si me están viendo aterrada, pues ellos entonces van a entender que hay que aterrarse en esas circunstancias, aunque todavía no estén, o sea, porque en realidad no está sucediendo. Cuando a lo mejor experimento o me ven experimentar la emoción, el miedo en una situación, entonces después viene la parte de, a ver, ya yo tranquila, ya viéndolo yo acomodado, le explico, sí me asusté porque había por esta situación que podía generar ciertos riesgos, ¿no? Y me asusté porque iba contigo, me asusté porque iba sola y no traía algún elemento que me pudiera resolver en ese momento, pero ya en un momento de calma y cuando la situación sucedió. Tampoco vale como anticiparlos tanto, ¿no? A que pueden suceder las cosas, porque justo entonces lo primero que les estamos transmitiendo es nuestra ansiedad del futuro, ¿no? O sea, porque todo puede suceder, sí, todo es posible, todo puede suceder, o sea, todo, nadie está exento de nada, ¿no? Pero si no está sucediendo, como ¿para qué nos atoramos en pensar que puede suceder? O sea, yo ahorita puedo atorarme en pensar que puedo viajar a Rusia a la final. Podría ser, ¿no? Pero como ni siquiera es algo que me interesa, ¿a qué me atoro en ese pensamiento, ¿no? Y para qué se lo transmito a mi hijo, a generarle una ansiedad positiva o no tan positiva, pero ¿a qué se lo transmito, no? Mejor lo que es y lo que está sucediendo ahorita. Los miedos, te decía, pienso yo, más bien se imitan, más que heredarse, ¿no? O sea, hay situaciones inconscientes, sí, hay situaciones que a través de la información que va del ADN, pues se acomodan, ¿no? Pero principalmente se imitan. Entonces, cuando tú los vives generalmente en el drama o desde la ansiedad de que pueda suceder, pues ellos así los van a adoptar, ¿no? Cuando los expresas calmadamente y te compartía, ¿no? Ya que mis hijos se dan cuenta que me dan miedo los gatos, ¿a mamá le da miedo? Sí, porque soy persona, a lo mejor soy más grande que ustedes, tengo más experiencias de vida por los años, pero también hay cosas que me dan miedo, como hay cosas que me enojan, como hay cosas que me ponen muy alegre, como hay cosas que me dan flojera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo las mismas emociones que ustedes. Entonces, no porque a mí me den miedo, a ustedes les van a dar miedo. Si a ustedes les llama la atención, se quieren acercar y tocarlos, háganlo, ¿no? Yo de lejitos, así está bien. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un miedo normal, de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño y de acuerdo a su etapa, y cuando ya se convierte en una fobia? Justo mucho como en la manifestación del mismo, ¿no? Digo, nosotros vamos conociendo a nuestros peques pues porque nacen junto con nosotros, ¿no? Y vamos pues acompañándolos en ese proceso evolutivo. Entonces, cuando empezamos a ver alteraciones en su forma de relacionarse con los demás, en su forma de realizar sus actividades cotidianas, sobre todo las que más les gustan, que ya no quieren hacerlo o que hay cierta inseguridad, que de pronto iban muy bien a la escuela y ya no quieren ir, o empiezan a quererse acercar mucho, ahí hay que ponerse alertas, ¿no? Ahí es cuando algo está sucediendo y necesitamos identificarlo junto con ellos para ver qué es necesario hacer, ¿no? ¿Cuál es la forma más adecuada de invitarles a que los estamos escuchando y a que les entendemos? Porque a veces el niño en su miedo, en su frustración, incluso como decíamos, cuando puede llegar a una fobia,
bueno, se encierra tanto en ese miedo que no lo quiere hablar. El miedo en muchas ocasiones, y lo hemos hablado en general, paraliza, ¿no? Te paraliza y te dice, es que yo ya de aquí no salgo y ni siquiera tengo palabras para exponerlo, ni puedo decir qué me está pasando. Además, que no todos los niños hablan igual, ¿no? Entonces, para que verbalicen algo así, tenemos que conocerlos muy bien, como tú bien dices. Sí, así es. Y también respetar que no todo lo que le sucede nos lo tienen que contar a mi mamá, a mi papá. O sea, hay algo que a mí me sirve como referente mucho. Los papás no podemos ocupar el papel de amigos con los hijos. Primero porque hay una diferencia generacional impresionante, ¿no? Y segundo, pues porque no podemos ser como juez y partes de su vida, ¿no? Entonces, claro que hay que generar relaciones de confianza, sí, y hay que irlas solidificando. Pero tampoco somos los adultos únicos que figuramos en su entorno, ¿no? Entonces también hay que darle la oportunidad de que justo esas relaciones ya de amistad las establezcan quizá con los tíos, con los abuelos, incluso que luego hay como mucha, ¿cómo se dice? Solapan mucho, ¿no? Y entre los mismos compañeros, con las maestras en la escuela, ¿no? De pronto también suelen ser muy comunicativos con ellas. Entonces, primero no obligarlos a que nos tengan que contar a nosotros, pero sí preguntarles, a ver, te estoy observando que ya no quieres jugar, que ya te da miedo estar solo en tu cuarto y antes eso no pasaba, que cuando te pido que me traigas algo ya no quieres ir solo, me has dicho en algunas ocasiones que estás preocupado por ciertas cosas. Entonces, ¿está pasando algo? Sí. Sabes qué está pasando y a lo mejor te lo comparten, a lo mejor no. Entonces, bueno, lo que quieres platicarlo con alguien más, ¿no? Pero sí darle lo que te decía, no se vale subestimarlos, no se vale pensar que no tienen la capacidad, sí, porque desde ahí... Además, es importante saber que no se debe ignorar el miedo y además solemos también hacer esto, reírnos de, ay, ¿cómo te da miedo esto, no? Minimizar lo que ellos están sintiendo. Vamos a ir a una pausa, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, tienen la oportunidad de vernos, pues les agradecemos mucho y recuerden que también este programa se retransmite en punto de las 19 horas. Regresamos. Regresamos con más a este programa. Gracias por sus sugerencias, por sus inquietudes. Y como ya le decía antes de irnos a la pausa, estamos en Facebook Live completamente en vivo para usted a través de todas las plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. También nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias. Y retransmitimos en punto de las 19 horas para que usted esté muy pendiente. Estamos platicando con Maru Vega del miedo, un concepto que a todos nos inquieta y que también nosotros tememos lo que sienten nuestros pequeños, ¿no? Para ello debemos de trabajar en la seguridad, en la confianza, que van directamente relacionadas con la autoestima. Decíamos sobre esto que son los temores, que a veces los infundimos, los creamos y exageramos también en algunas cosas, ellos nos están observando y además nos burlamos, o sea, decimos, ¿cómo es posible que te dé miedo esa hormiga, como me decías, ¿no? Ese pajarito, ¿por qué te va a dar miedo? Si míralo, está muy chiquito. Ellos tienen otra concepción de las cosas, ellos tienen la imaginación de su lado y además, en alguna ocasión, algo pudo haberles impactado y se les quedó aquí. ¿Cómo les ayudamos con eso? Exacto. Y desmitificar un poco, desde, como que mencionábamos bloques anteriores, las emociones no son buenas ni malas. Por lo tanto, no podemos pensar que si yo le facilito el que experimente el miedo, le voy a restar confianza y seguridad. Al contrario, en la medida en que le dé herramientas a mi peque para que identifique sus emociones y las resuelva a su favor, en esa medida él va a ganar seguridad y confianza para ir avanzando, ¿no?
no quiere decir que vayan a desaparecer sus miedos, porque en realidad, bueno, los miedos los vamos renovando pareciera que a lo largo de la vida, ¿no? Como decimos, son evolutivos. Son ¿no? evolutivos, exactamente, y en proporción a las edades, a las circunstancias, de lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Qué miedos sí podemos disminuir muchísimo? Todos los que son racionales, ¿no? Todos los que generamos a partir de la ansiedad de futuro, de atorarnos con experiencias pasadas, porque los podemos ir trabajando y ya de cierta forma pues están presentes, ¿no? Ante situaciones desconocidas pues es imposible, ¿no? Decir, ay, ya no voy a tener miedo nunca más en la vida. Entonces, ayudarles a reconocer emociones como el miedo, la tristeza, el enojo, de verdad van a impactar positivamente en su seguridad y confianza. Y una manera de ayudarles a reconocerlos es precisamente no burlándonos, ¿no? Cada persona es un mundo, aunque suene trillado, pero todavía me parece que no alcanzamos a ser consciente que así como cada cabeza es un mundo, cada persona es totalmente diferente y en su individualidad tiene percepciones diferentes de las situaciones, de las circunstancias y de la vida. Entonces, no porque, y más si le incluimos que hay un mundo adulto y un mundo infantil, y que en la medida en que los adultos nos olvidamos de nuestros niños interiores, pues obviamente nos alejamos de poder comprender y participar en la perspectiva del niño, ¿no? Claro. Entonces, sí, a lo mejor para mí, adulto, que ya estoy en la razón y que ya se me hace ridículo el miedo, o que lo he restringido tanto que se me hace ridículo el miedo porque me da miedo afrontarlo, pues la hormiga es una hormiga común y corriente, o sea, ¿por qué te va a dar miedo, niño? Bueno, no sé cómo le está viendo él o qué experiencias ha tenido anteriores para que a lo mejor en su imaginación es una hormiga gigante con los ojos verdes, saltones y colmillos que se salen y patas que no, o sea, donde obviamente esa idea pues lo hace sentir vulnerable, o sea, lo hace sentir en riesgo, ¿sí? Pero no lo podemos saber si no generamos el contexto para que nos lo explique, claro, para que nos dé la realidad desde su perspectiva. ¿Qué pasa en estos miedos creados cuando hay dos o más hermanitos que uno, pues sin la plena conciencia de que le va a causar un mal, pues para lograr, no sé, algo o en un juego, en cierta circunstancia, le dice, es que, ¿sabes qué? No hagas esto porque te puede salir el coco, o mira que te va a morder ese perro. ¿Cómo manejamos a estos dos pequeños que están peleando por esto? Bueno, pues de inicio revisar qué estamos nosotros transmitiéndoles, ¿no? Porque eso de que te va a salir el coco o va a venir el policía que platicamos hace rato, es porque los adultos se los decimos, ¿no? Sí, qué cosa. Y nosotros hemos trabajado en eso siempre, en cómo es posible que les digamos esto, no hagas esto porque viene el policía, o con los médicos, ¿no? Sí, ahí viene el doctor y te va a inyectar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya les creamos un miedo a acercarse cuando están enfermos. Entonces, enfermos y luego con miedo, pues sale peor la combinación, ¿no? Hablamos de las inyecciones, les generamos un trauma con las vacunas, por ejemplo, y son cosas que nosotros creamos. Y estamos transgiversando totalmente las posibilidades, ¿no? Y las realidades de las circunstancias. O sea, te sientes mal, vas a ir al médico, te va a inyectar, sí va a doler un poquito, o tal vez sientas que te duele mucho, pero te va a ayudar. O sea, hay que reflejarles el beneficio sin crearles miedo, ¿no? Y es que podemos solucionar, entre comillas, el momento, por ejemplo, en el que nos hacen un berrinche en el centro comercial y decimos, si sigues con ese berrinche te va a llevar a esa señora. Pero después, ¿qué puede pasar, no? No, y también digo, aquí como un paréntesis antes de retomar la pregunta de los hermanos, van tomando la medida, entonces se dan cuenta que hizo el berrinche, medio lo terminó, pero siguió y nunca llegó el señor que se lo llevaba. Entonces, pues va a seguir haciendo berrinche, como ¿por qué no? Entonces, es contraproducente, también, ¿no? Sí, y a mediano plazo, ni siquiera podríamos decir que a larga. Pues también justo hay que irnos haciendo muy conscientes de qué les estamos transmitiendo y cómo se los estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, en el caso de su hermano, lo primero es eso, revisar qué le está diciendo el hermano mayor al menor, porque habitualmente va por ahí el asunto, que tenga que ver conmigo, para entonces yo revisarlo, modificarlo, ajustarlo en beneficio de todos y platicarlo principalmente con el hermano mayor, ¿no? A ver, necesito que te des cuenta de tu responsabilidad como hermano mayor. Entonces, no me funciona que como hermano mayor estés intimidando a tu hermano con miedos, ¿no? Y con los dos platicar, a ver, sí puede ser que el perro te muerda, pero para que te muerda, necesitas molestarlo, jalarle la cola, picarle los ojos, además que sea un perro de la calle, que no conozcas, que, ¿no? Entonces,
¿eso está sucediendo en este momento? No, pues es mi perrito, el de la casa, ¿no? La mascota. Pues entonces, olvídate, no te va a morder, ¿no? Claro. Hay miedos ficticios que generalmente son a causa también de, pues yo lo considero así como irresponsabilidad, en que dotamos de esas herramientas a nuestros pequeños, en que convertimos a la tablet o al teléfono en las nanas, y entonces de ahí vienen personajes cuando no revisamos, cuando no hay un control parental, y nos damos cuenta que están viendo cosas que no deberían de ver, y vienen de ahí, provienen muchos miedos de los videojuegos y de la internet. Muchísimos, es impresionante de verdad. Yo cuando empecé a trabajar los miedos con los niños, imaginaba muchas otras circunstancias y motivos, y me he impresionado cada vez más, porque de verdad que en este último taller de 10 niños, 10, sus miedos son infundados en cuestiones que recrean de esas experiencias, ¿no? Con videojuegos e internet. Entonces, y es un reto, me parece, para nosotros, papás, impresionante, ¿no? Porque finalmente no podemos dejarlos ajenos a la tecnología. Nacieron en la era de la tecnología, ¿no? Y hay niños que tienen una habilidad impresionante para más allá de utilizar nada más el videojuego, ¿no? O sea, me refiero como a generar recursos, construcciones, otras cosas. Pero sí necesita ser muy supervisado, muy supervisado. Ya nos dirás en el próximo corte cómo trabajar esta supervisión, cómo estar al pendiente y bueno, qué tan malo, qué tan bueno es que estén tan cercanos a la tecnología, que es lo de hoy. Una pausa, regresamos con más. Regresamos con más a este programa, gracias por estar con nosotros, ya estamos pues casi en la parte final, tenemos una invitación muy importante a los talleres de Maru, pero estamos platicando sobre esto, qué provoca que nosotros queramos entretener, queramos que nuestro hijo no se aburra y que encuentre en un dispositivo electrónico, bueno, otra realidad del mundo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pareciera, algunas personas lo tomarían como que no pasa nada, es lo de hoy, pues los niños también nacieron con la tecnología y tienen que, y además, si yo estoy ocupada, pues a mí me ayuda eso, ¿no? ¿Qué estamos logrando con esta situación, Mar? Mira, y justo te lo comentaba, suena ya como empieza a sonarse mucho que estamos favoreciendo el que evitemos a los niños experimentar situaciones de frustración y aburrimiento. Y creemos pues que eso es bueno, porque así ni se frustran ni se aburren, ¿no? Y a lo mejor yo como adulto en mi experiencia, frustrarme ha sido muy difícil de acomodarlo, ¿no? O de utilizarlo de manera favorable. Entonces prefiero evitar que a mi hijo le suceda eso. Pero en realidad estamos atentando muy gravemente hacia su creatividad, porque los estamos sujetando a estímulos ya como muy estandarizados, ¿no? Además de que también dificultamos ya las relaciones sociales. Te decía, por ejemplo, en el aula, ¿no? Imagínate la competencia que tiene cualquier docente frente al grupo cuando esos niños están expuestos mayormente a los estímulos de la tablet o del teléfono, ¿no? Que son estímulos simultáneos que aparte acompañan sonido, colores, efectos, incluso a veces hasta sensaciones, ¿no? O sea, ¿qué le dejas a la persona, ¿no? Dentro del aula, por ejemplo, o qué le dejas a ti mamá, a ti papá para atraer la atención de tus hijos, ¿no? Y además, enfocándonos al tema del miedo, a veces descuidamos lo que están viendo. Creemos que porque no es el canal de videos ya es la versión para niños, entonces ya con eso tienen, ¿no? O ya activé el control parental, eso es suficiente. Pero no, o sea, muchas veces hay filtros que no alcanzan a aplicarse a toda la cantidad de contenidos que violentan la imaginación de los niños, porque eso es lo que he visto, que la violentan al grado que de verdad la poseen y los niños se dan cuenta que no es que le tengan miedo a la oscuridad,
Le tienen miedo a lo que imaginan que pueda parecérseles cuando está oscuro, cuando hay ausencia de luz, ¿no? Le tienen miedo a ese monstruo que vieron en el videojuego o en el video o en la tablet, porque no nada más es el efecto que vieron en que se les presentó, sino ya la creación en cómo lo transformaron a su pensamiento, ¿no? Entonces, de verdad, y eso los va limitando y entonces de dormir solos en su cuarto, de pronto ya regresaban a dormir al cuarto de los papás, ¿no? Porque hay regresiones, ¿verdad? Hay regresiones, o sea, el miedo es una emoción fuerte que mueve, o sea, paraliza y retrocede muchas veces, ¿no? Entonces, sí es importante identificar, cuidar mucho. La tablet del teléfono no puede ser un objeto de uso cotidiano, ¿no? Tendría que ser más bien, tampoco como te decía, estamos en la disyuntiva de que tampoco los podemos eximir de que la utilicen. Pero como lo moderamos. Pero sí tendría que ser más bien como una consecuencia a haber cumplido con, ¿no? Es decir, bueno, ya hiciste todas tus tareas, realizaste todas las actividades que te toca hacer en casa, bueno, tienes media hora, ¿no? 20 minutos. Y con supervisión, ¿no? O sea, hay que revisar los videojuegos también que les permitimos o que descargan, porque a veces vemos la portada y dice apto para mayores de 4 y con eso nos quedamos bien tranquilos, porque aparte sí, y yo lo hago, ¿no? Como mamá, pues aprovechamos el tiempo en el que están ahí entretenidos para ir avanzando en otras cosas. Ok, pero ya revisé el videojuego, o sea, ya le di una vistita para ver. Hay unos muy divertidos y que aparte son como de destreza mental y que van, ¿no? Que tienen que, hasta para motricidad fina les pueden ir ayudando, qué sé yo, ¿no? Ese vale. Hay páginas diseñadas. Exactamente, pero hay otros que de verdad, aunque estén para niños de 4 o más o en ciertos rangos, lo ves y dices, lo mismo en las caricaturas, ¿no? En los canales infantiles o las series ahora, los contenidos que de pronto están habilitados como infantiles, sí hay que atenderlos, o sea, sí hay que involucrarnos un poquito, digo, como adultos nos bastan 10, 15 minutos para ver si el vocabulario que están utilizando es el que me interesa que mis hijos escuchen ahorita, ¿no? Si las imágenes que están viendo son situaciones que me interesa que mi hijo pueda recrear en la escuela, porque eso va a ir a ser, ¿no? Si los personajes que se están viendo están acordes, porque incluso con verlos uno se imagina que están feos, o sea, ¿no? Entonces, si yo los veo feos, ¿cómo él los está recreando? Y uno de los aspectos que más influyen y que más lastiman a nuestros pequeños es en el sueño. Entonces vienen estos miedos, se van hacia los sueños, no descansan bien nuestros pequeños y tampoco descansamos nosotros, ¿no? Y esto puede ser hasta recurrente. Sí, ni descansan ellos ni descansamos nosotros y entonces al día siguiente están cansados, ya no pusieron atención en la escuela, ya les dio sueño, se pusieron de mal humor, ya incluso hasta empiezan como, digo, en situaciones como más extremas a perder el apetito, pero como consecuencia de todo, ¿no? Del cansancio, que no dormieron bien, entonces, pues sí, mejor supervisar, cuidar que están viendo, ajustar, de verdad, no puede ser como a libre demanda, o sea, el uso de la tablet y el teléfono no puede ser a libre demanda, no tiene que ser a libre demanda, así como, por ejemplo, entre semana pueden jugar un rato cuando terminaron la tarea, digo, yo pensando en mis hijos, ¿no? Que están en primaria, por ejemplo, pues lo mismo la tablet, o sea, es una herramienta de ocio. De ocio, no de formación, no de entretención, no de acompañamiento. Entonces, no puede ser a libre demanda. Y un aspecto fundamental es que ellos nos observan. Entonces, si somos mamá o papá que vivimos con el teléfono en la mano y que además, si por ejemplo no nos damos el tiempo de compartir que estamos comiendo y aprovechamos para estar checando nuestras redes sociales o nuestro trabajo, siempre con el teléfono, que era algo que antes no hacíamos y que se podía vivir. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Se ha convertido como en una extensión nuestra y a la hora de que salimos de casa y no traemos nuestro teléfono, nos sentimos incompletos, ¿no? Entonces también es algo que nosotros les hemos formado e inculcado, porque además en ocasiones ellos ni siquiera te están pidiendo, ellos de bebés no conocían lo que era un teléfono, no conocían lo que era una tableta, y ¿quién se los prestó? Pues mamá o papá, ¿no? Entonces en ocasiones nosotros lo que hacemos es, bueno, permíteme platicar con tal persona o déjame hablar por teléfono o incluso, ¿no? Ni siquiera te lo está pidiendo y lo veo aburrido. Eso, hay que permitir que nuestros pequeños se aburran, que encuentren la frustración y ya buscarán, resolverán de otra manera cómo estar en paz. Sí, exacto. Y mira,
te lo digo y me lo digo, ¿no? O sea, se los comparto y me lo comparto. Justo, así como los miedos se imitan, también las acciones. Entonces, pues sí, a veces yo les digo, espérenme porque estoy trabajando, ¿no? En el celular. Pues sí, o sea, sí, que mandando la información, compartiendo, respondiendo, y ya cuando acuerdo digo, no, bueno, ya, o sea, ya se acabó y hasta en otro horario lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, a veces se me barre, entonces claro. Es en la medida que te vas haciendo consciente de tu comportamiento, de lo que estás transmitiendo a los peques, en esa medida puedes ayudarlos a ellos también. Regresando al tema del miedo, una de las herramientas indispensables que tú nos puedes proporcionar y que nos puedes platicar es la respiración. ¿Qué encontramos a través de ella? Pues mira, es la herramienta que vamos a cargar siempre y toda la vida para sosegarnos ante cualquier circunstancia, ¿no? Respiramos normalmente por sobrevivencia, o sea, pero ¿cuántas veces hoy te has dado cuenta de que estás respirando? Pues hasta que lo haces consciente, ¿no? Hasta que lo haces. ¿Y cómo estás respirando? Por sobrevivencia es nomás en echarle tantito aire a los pulmones y sacarlo, ¿no? Pero sin darnos cuenta en qué funcionalidad lo estamos haciendo. Y esa herramienta la traemos siempre para todos lados. Entonces, cuando estamos experimentando una emoción muy fuerte, lo primero es regresar a nuestra respiración, ¿no? Y la podemos ir practicando. Lo ideal es darnos espacios todos los días, 5 minutos, 3 minutos para practicarla, ¿no? Para hacerla consciente y desde ahí encontrar el impulso para continuar. Incluso puede ser porque tengo que terminar una idea, una propuesta y ya no tengo más, y ya no me vienen a la cabeza más propuestas. Respiro, ¿no? Pero respiro consciente, no se trata de levantar los hombros. Voy a respirar hasta inflar la panza y a sacar paulatinamente el aire por la boca, ¿no? O sea, cambiar un poquito la manera en que estoy respirando en este momento para ayudar a mi conciencia a darse cuenta, ¿no? Y de esta manera podemos también ayudarle a los niños a que puedan bajar ciertas emociones, por ejemplo, lo que decíamos cuando se emberrinchan o cuando están muy tristes o desesperados o frustrados. Nos enseñarás al regresar de la pausa cómo logramos esto. Regresamos con más. Regresamos con más de este programa en el cual estamos platicando del miedo, de los temores que fomentamos en nuestros niños, que promovemos y además que tanto somos el espejo de ellos, ¿no? Herramientas indispensables nos puede presentar este día Maru como algo tan sencillo que traemos siempre con nosotros, que cargamos siempre, y es un recurso que podemos usar chicos y grandes, que es la respiración. Nos ibas a compartir cómo podemos trabajarlo con nuestros pequeños. A mí me decían alguna vez a Irene García, que estuvo hace días con nosotros, esto de soplarle a la flor, ¿no? Y de inhalar y exhalar. Inhalar y oler la flor, y soplar la vela, ¿no? Así va, así, exactamente así va. El día se me estaba yendo. Entonces, para los niños puede resultar, por ejemplo, tú le dices respira, pues respiro, ¿no? Pero buscarle la forma de cómo ellos entienden, incluso se les haga divertido. Sí, exacto. Y para ellos es mucho más fácil regresar a la respiración completa, por así decirlo. Nosotros, conforme crecemos y nos deshabituamos, vamos respirando cada vez como a menos capacidad, ¿no? Como cortando más nuestra respiración. Para ellos es mucho más fácil regresar a meter aire hasta su estómago, ¿no? Y obviamente es importantísimo practicarlo en lo cotidiano. O sea, no esperarnos o no pretender que en el momento en el que está la situación candente nos vaya a hacer caso en respirar si no está acostumbrado. O sea, si no ha experimentado antes la sensación de respirar profundamente, de respirar con conciencia, le va a costar trabajo hacerlo en una situación de caos, ¿no? Se siente forzado, ¿no? Y más porque no ha tenido la experiencia, ¿no? O sea, el simple hecho de hacerlo ahorita, si ahorita te detienes 3 segundos y haces una respiración profunda y larga, vas a tener una sensación distinta, ¿no? O sea, algo cambia en el cuerpo porque le das más oxígeno,
¿no? A la vez que sacan sientes más oxígeno, exactamente. Entonces, si los vamos permitiendo que tengan esa experiencia, van encontrando esa tranquilidad, como ese agrado en el cuerpo, que cuando ya está la situación de caos, porque tiene miedo, porque se asustó, porque está enojado, porque hizo berrinche, porque no quiere aceptar la circunstancia, incluso porque se desbordó en la alegría, ¿no? O en la felicidad, en emoción positiva. Sí, en ocasiones que no los puedes parar, no sé si están eufóricos, Claro, a ver, momento, entonces, ¿no? a ver, Vamos a respirar. Sí, a respirar. Está padrísimo, se vale, pero vamos a respirar. Muy bien. Hay 2 talleres que nos han llamado mucho la atención por parte de Mamás en Sintonía y que queremos compartir con ustedes, nuestro público. Hay nuevas fechas y nos vas a contar. Sí, bueno, pues uno es justo el taller que enmarca el tema de esta tarde que hemos compartido, ¿no? Se llama Tengo miedo, ¿qué hacemos? ¿No? Es un taller para niños, originalmente de 5 a 10 años, y trabajamos a través precisamente de la respiración consciente, de psicomotricidad del juego, de herramientas pedagógicas, el que los niños identifiquen sus miedos, entiendan que como emoción no es ni buena ni mala, es y les puede ser bien a medida que lo identifiquen, racionalizamos el miedo y entonces minimizamos, ¿no? Ya la impresión del mismo. Hacia el cierre damos a los papás una retroalimentación también para que puedan alargar, digamos, como las herramientas que los chicos identificaron y trabajaron en el taller. Y bueno, estaremos programándolo para septiembre, lo acabamos de tener el sábado pasado. En septiembre estaremos nuevamente con el taller de Tengo Miedo y la segunda parte que han estado pidiéndomela mucho, quienes ya tomaron la primera parte. ¿No? Entonces, en la segunda parte del taller vamos a buscar que lleven ya como a casa un objeto de seguridad, ¿no? O sea, es decir, con el que puedan ellos solos regresar a ese y entonces poder... Porque hay momentos, por ejemplo, de transición en los pequeños que requieren de ese tipo de objetos, ¿no? Que podemos distinguir en que, bueno, este osito te va a ayudar a que sientas seguridad en cambiarte de cuarto o situaciones así. Tienes otro taller de empatía que ya está en puerta. Sí, es un taller de verano por las tardes, a diferencia de la mayoría, de 4 a 7 de la tarde, para niños igual de 6 a 10 años. Empatía en acción se llama, ¿no? ¿Qué pretendemos? Bueno, pues favorecer en los niños la comprensión del otro a partir de la propia comprensión de sus emociones y de sus circunstancias, ¿no? Reconocer que todos somos diferentes y que en la medida en que reconocemos en positivo esas diferencias nos podemos complementar. ¿Qué va a haber en ese taller? Pues va a haber lengua de señas mexicana, va a haber también nociones de braille, va a haber juegos, muchos juegos, manualidades, también actividades artísticas, meditación y respiración para ellos, ¿no? Muy bien, ¿cómo podemos buscarte, Maru? En Facebook me encuentran como Maru Vega, así está la página en Facebook, ahí está la información sobre el taller y ahí también actualizo las fechas para el de Tengo Miedo y los próximos que vienen. Pues éxito en estos talleres, gracias por darnos estas herramientas a los papás y también a los pequeños. Estaremos muy al pendiente de tu trabajo y bueno, pues también el enlace a través de Mamás en Sintonía para que conozcan de los talleres de Maru Vega. Ya nos vamos, Maru, muchas gracias por haber estado con nosotros y te invitamos a que nos vengas a hablar más adelante de Empatía en Acción. Al contrario, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, un placer haber compartido. Un placer para nosotros. Y bien, con esto nos vamos, agradecemos también el patrocinio de Esfera y le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Pásela bien.